Hey, ¿qué tal familia? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Esta vez tengo el placer de compartir un café con Javier. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido, muchas gracias por pasarte por aquí. ¿Cómo No, un estás? placer, Nicolás. Encantado. Oye, pues es un placer empezar a charlar contigo. La verdad que tenía muchas ganas de esta entrevista porque tienes un mensaje muy claro y te desprendes mucho del precio, ¿no? Te enfocas mucho en la sustancia de lo que es Bitcoin, de la filosofía, de cómo puede cambiar el paradigma socioeconómico, incluso cultural de muchos países y demás, a nivel político incluso. Entonces, antes de pasar con todo esto y meternos un poco más en tema dinero, Bitcoin y demás, me gustaría que nos contaras un poco acerca de quién es Javier y cómo llegas a todo esto de Web3, ¿no? Que tienes una historia bastante interesante. Bueno, pues me llamo Javier Pastor. He trabajado en diferentes industrias completamente distintas unas de otras, pues desde el sector inmobiliario, luego viví en China, estuve en una empresa de importación-exportación, pues ayudando a proveedores a buscar suppliers locales, fábricas, asesoramiento legal. Luego viví en Londres, también estuve trabajando en una empresa que fabricaba controladores de MX, que básicamente son unas consolas de hardware para controlar las cabezas móviles en los conciertos, en los teatros, en las estaciones de televisión y llevaba, bueno, pues la gestión de América del Sur, México, España y también de China, ¿no? Por haber aprendido un poquito el idioma y la cultura. Y después en un viaje que hice con uno de mis mejores amigos a Tailandia, bueno, me habló de Bitcoin, me dijo que iba a cambiar el mundo, que era una tecnología súper disruptiva, me insistió tanto que al final cuando regresé a Londres le envié dinero, le envié 2.000 libras y me compró Bitcoin él. Hizo toda la gestión, yo ni me interesé, ¿no? Eso fue en verano del 2017. ¿Qué ocurrió? Como sabéis, finales de año, pues la burbuja, Bitcoin llegó a $20.000 y esos $2.000 se convirtieron en 12.000 o algo así. Entonces, bueno, pensé que era un genio, que había descubierto la panacea. Mi familia, mis amigos me dijeron, vende, que el precio va a caer. No vendí, efectivamente el precio cayó. Y ahí descubrí a un divulgador que para mí es el mejor divulgador de Bitcoin y a mí es el que me ha hecho dar el paso y querer dedicarme a este mundo, que es Andreas Antonopoulos, donde, bueno, visitando su canal, las charlas que hacía, pues descubrí toda la parte filosófica, social y política que hay detrás de Activo y cómo esta tecnología va a cambiar el mundo y va a mejorar las posibilidades de prosperidad para personas que a día de hoy pues están sometidas al país, a la política que le tocan hacer. Entonces, vi qué empresas había en España, descubrí Bit2Me, que es el exchange donde trabajo hoy, que es un puente que conecta estos dos mundos, el dinero de los estados y los gobiernos, que se llama dinero fiat, dinero fiduciario, dinero por decreto, no por ley, porque nosotros te lo decimos, y Bitcoin, que es dinero libre, que es un protocolo de comunicación en Internet. Entonces, bueno, me hice una entrevista, dijeron, vale, necesitamos a alguien del perfil de Javier para dar a conocer, comunicar los productos, servicios, Bitcoin, y me uní al equipo y ahora llevo ya pues 6 años y medio prácticamente en la empresa y nada, pues muy contento, feliz de poder hablar de lo que más me gusta y me interesa, que es Bitcoin, ¿no? Pues por nuestra parte, encantados de escuchar todo eso que nos vas a comentar, porque realmente es muy interesante. Te hemos visto bueno, te he tenido la oportunidad de verte en varias entrevistas y me gusta mucho ese punto filosófico en el que se explica lo que puede ser Bitcoin más allá del precio, ¿no? Que muchas veces nos centramos en la gráfica de si hace un por dos o si tiene resistencia, soportes y demás, pero se nos olvida hablar de lo que puede significar como sociedad el tener una nueva tecnología disruptiva como puede ser Bitcoin más allá de todo lo que viene con blockchain y demás criptomonedas. Entonces, en este punto, creo que muchas veces pasamos muy rápido a hablar de Bitcoin sin explicar realmente qué es el dinero. Hay mucha gente que no es consciente que está perdiendo poder adquisitivo, hay mucha gente que no es consciente que el dinero fiduciario ya no está respaldado por oro. Creo que me gustaría empezar por esa parte, ¿no? Que nos comentaras un poco acerca de qué es el dinero realmente y Uh cómo -huh. funciona actualmente el dinero. Pues el dinero es una tecnología, es una herramienta social de comunicación para expresar valor los unos con los otros. Y esto es algo que los seres humanos hemos necesitado desde hace milenios, ¿no? El dinero ha evolucionado como tecnología, igual que evolucionan los medios de transporte, los medios de comunicación, la medicina y cualquier otro ámbito, ¿no? Ha habido desarrollos tecnológicos que han marcado un punto de inflexión, un antes y un después, y el dinero no es una excepción, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Entonces, el dinero, bueno, por base tiene que tener tres propiedades, que son unidad de cuenta, medio de intercambio y almacenamiento de valor, y en base a esas propiedades, las sociedades se han organizado en diferentes momentos de la historia para elegir, para utilizar el mejor dinero en su entorno, a su disposición, ¿no? Y con esto os quiero decir que hemos utilizado, como todos sabréis, pues desde conchas marinas, cacao, plumas, hemos utilizado metales como la plata, como el oro, como el cobre,
hemos utilizado dinero papel que se descubrió, se inventó en China, en la dinastía Tang, en el siglo VIII, y que luego se replicó y se copió a partir del siglo XV en los bancos tal y como los conocemos, la familia Medici en Italia, que empezó a recoger todo ese oro y esa plata diciéndote, oye, tú me lo entregas, yo te lo guardo en una bóveda de forma segura, te doy un papelito y cuando quieras venir a cambiarlo, pues vienes con tu papel y yo te doy el oro. Entonces la familia Medici, que eran muy listos, se dieron cuenta de que la gente no iba a sacar ese oro y esa plata y se pusieron a imprimir lo que eran capaces de crear de la nada, ¿no? Ese papel. Sin embargo, el oro y la plata no la podían crear de la nada y esto es un concepto que creo que es importante. Bueno, luego ha habido una evolución en la historia del dinero estos últimos 5 siglos, aunque hemos vivido hasta el finales del siglo XIX con un bimetalismo. Ha habido países que apostaron más por la plata, por ejemplo, China, y países como Occidente, Europa y Estados Unidos, que fueron apostando más por el oro. ¿Qué ocurre? Pues que esa parte final del siglo XIX con la banca libre, el bimetalismo, al final se elige utilizar al oro como reserva, pero hay un problema y es que hay una banca, problema entre comillas, hay una banca fraccionada, una banca privada que emite su propio papel de las reservas que tenga de oro y eso al final provocó una serie de crisis bancarias donde los bancos emitieron más papel, que eso pasa a lo largo de la historia casi siempre, del oro que tienen respaldado y se posicionó una nueva institución centralizada, que es la Reserva Federal en 1913, después de la crisis bancaria en Estados Unidos de 1907-1909, para ser el emisor de última instancia, ¿no? Ser el único emisor de todos los billetes que circulasen en Estados Unidos. Entonces, el presidente de Estados Unidos firmó que la Reserva Federal, que es la criatura de Jekyll Island, que hay un libro escrito sobre ello bastante interesante, iba a ser el único que podría crear dinero. En ese momento, bueno, pues se establece que esta es la nueva institución emisora y hasta 1929 pues hay una etapa de prosperidad, entre comillas, hay una emisión de deuda, una emisión de nuevo dinero que alimentó pues los felices años 20 que llegaron hasta el crack del 29 y en ese momento, bueno, pues una crisis mundial tremenda, muy importante en el sector financiero, una pérdida de confianza de los ciudadanos del dinero que usaban y en 1933 Roosevelt, para recuperar la confianza en el dinero, confiscó con una ley, que es la ley 6102, el oro de todos los ciudadanos. Si no lo vendías a la Reserva Federal a un precio dado, te metían en la cárcel, ¿no? Y luego ya sabemos lo que pasó después. En Europa, pues el auge del fascismo, del nacionalismo, del comunismo y la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, pues un nuevo acuerdo monetario, que es en el que nos encontramos ahora, que sería donde Estados Unidos es el hegemón, se firman el acuerdo de Bretton Woods, que va a ser, bueno, pues ese pilar. Y hasta 1971, durante la Guerra Fría, se mantuvo esa paridad patrón-oro, pero claro, los países que habían guardado el oro en manos de Estados Unidos vieron que Estados Unidos se metía en un montón de guerras, en la guerra de Vietnam, en la guerra de Corea, golpes de Estado en Centroamérica, en Latinoamérica, en Chile y en otros lugares. Y claro, dijeron, esta gente se está gastando mucho más dinero, que es lo que había pasado históricamente con todos los bancos, de lo que realmente tienen reservas. Entonces Francia, Alemania, Japón intentaron sacar ese oro y Richard Nixon, el 15 de agosto de 1971, lo que tú decías antes, Nicolás, desvinculó el patrón oro y otra vez tenemos un dinero pues basado en la deuda, ¿no? Esto es lo que mucha gente no sabe, que el dinero que utilizamos hoy es deuda, esa unidad de cuenta, ese euro, ese dólar que tú tienes en el bolsillo, que tienes en la pantalla del ordenador, es deuda, no es dinero y además no tiene ningún tipo de respaldo en este momento. Para mantener un poco el estatus, Estados Unidos, después de cortar el patrón oro, lo que hizo fue un acuerdo con Arabia Saudí en 1973 con Henry Kissinger, diciéndoles que les iba a proveer de protección militar y de armamento, pero con la condición de que todo el petróleo que se vendiese se hiciese en dólares, ¿no? Se pagara en dólares a nivel internacional, de manera que has utilizado un material, un recurso natural que necesitan todos los países para seguir prosperando y que tienen previamente que comprar dólares a Estados Unidos para poder pagarlo, ¿no? Entonces, bueno, así te aseguraste pues los 50 años que llevamos más o menos de este modelo. Claro, esto ha tenido crisis porque otra forma de controlar la emisión de dinero que han tenido y que los precios no se disparen es a través de los bancos centrales, que serían estas instituciones que tienen una palanca para subir o bajar el precio del dinero.
Entonces, claro, cuando emiten mucho ya empieza a haber inflación porque la economía no es capaz de absorber toda esa moneda que entra en el sistema, todo ese nuevo dinero que imprimen, lo que hace el mercado es ajustar los precios y subirlos, ¿no? De las materias primas, de los productos, de los servicios, lo que vemos que está pasando. Y bueno, ha habido tres crisis desde mi punto de vista desde el 71 muy importantes, que son la del 2001, la del 2008 y la del 2020, donde, bueno, ya se ha ido de control y si veis cualquier gráfica que busquéis en Google sobre la deuda de Estados Unidos, veréis que va teniendo una curva cada vez más vertical. ¿Cuál es el problema? Que de esa curva vertical que se está yendo hacia arriba, tú ahorras tu dinero, tu ahorro, tu energía, tu tiempo está almacenado en una unidad de cuenta que está en la parte de abajo. Entonces, si tú almacenas dinero del que conocemos hoy, del paradigma en el que nos ha tocado nacer, que son las monedas estatales y los bancos centrales, cada vez va a valer menos y te vas a empobrecer más. Y encima, ellos van a poder seguir inyectando liquidez, es decir, nuevo dinero que sea necesario para el sector, por ejemplo, interbancario, para financiar a los estados, todo el déficit, todo el gasto que tienen de funcionarios y de gasto público, jubilaciones, etcétera, a carga, a los hombros de todos los ciudadanos que van a acabar pagando con impuestos. ¿Por qué? Porque el Estado, además del dinero que tú utilizas, dependiendo de estos intermediarios que se han creado, que sería toda la banca, todo el sistema financiero, donde tu dinero se deposita en esas cuentas y donde ellos ya tienen el control absoluto de tu riqueza, ¿vale? Para poder enviar y transferir o poderlo invertir en cualquier tipo de activos, son también los que reciben ese nuevo dinero fresco que se crea de la nada y que se les entrega, y a eso se le llama el efecto cantillón. Entonces yo creo que estamos llegando a un final de un ciclo, ya con esto termino, perdona Nicolás, de 80 a 120 años, que empezó después de la Segunda Guerra Mundial, que el dólar acabará pues yéndose al valor intrínseco que tienen todas estas monedas, que es cero, y creo, bueno, pues que Bitcoin ha llegado en el momento adecuado, ¿no? En el año 2008, para poder hacer esa transición de todos aquellos que estén despiertos y entiendan que la historia se repite y que en este caso pues creo que no va a ser distinto, ¿no? O sea, a mí todo esto que has comentado me parece súper interesante porque al final, bueno, lo has hablado en otras entrevistas, en otras intervenciones que has hecho también, de cómo el dinero representa también como ese instrumento de poder, ¿no? Del Estado para tomar ciertas decisiones que afectan en un global, en un conjunto global, ¿no? Al final, has tocado muchos temas y muy interesantes. Hay uno, por ejemplo, a nivel de los emprendedores, los empresarios, que al final claro, con todo esto del dinero estás limitado a destinar esa energía, ¿no? Que hablabas tú de todo tu tiempo, toda tu energía se transmite en un papel que no está respaldado por nada más que por una confianza, una deuda. Y al final eso se va devaluando en el tiempo con lo que llamamos inflación, ¿no? Que comentabas antes con la impresión de dinero. En el 2020, con la última crisis que hemos tenido, se dice que se imprimió el doble de dólares, ¿no? Al mercado del total de la historia. Tenemos también el tema de que a Bitcoin, luego hablaremos también de eso, que se le acusa de ser herramienta para financiar guerras o actos ilícitos, que luego veremos lo difícil que es hacer eso con el famoso hilo rojo que tiene de trazabilidad, pero que luego vemos que al final se queda la Reserva Federal en 1913 y casualmente en 2014 está ya la Primera Guerra, se financia, la Segunda Guerra Mundial también, todas las guerras posteriores terminan financiándose. De hecho, si no estoy mal, y corrígeme si estoy equivocado, también un poco el hecho de quitar ese patrón Bitcoin, oro, perdón, viene por poder financiar más a los ejércitos sin tener un limitante, que sea el oro que puedas extraer, ¿no? Que dice Kiyosaki, si no recuerdo mal, que el oro y la plata son dinero de Dios, es el dinero de la tierra que se puede extraer y que tiene un límite, entre comillas, ¿no? Porque hace poco también vimos que se encontró un yacimiento de oro que también era, creo que el 50% o algo así del total que se había minado hasta ahora. Pero que bueno, que es un dinero que no se puede crear de la nada, y luego está el fiduciario que realmente sí que se puede crear de la nada. Entonces, aquí me gustaría apuntarte un poco también porque no sé si fue Javier Milei el que lo comentaba, que si los problemas económicos se resolvieran imprimiendo dinero, pues entonces que los licenciados de los países se solucionarían imprimiendo diplomas, ¿no? O licenciaturas. Entonces, esto realmente, ¿cuál es el problema que tiene el funcionamiento actual del dinero? ¿A qué nos lleva todo esto? Bueno, pues a ver, la gente tiene que entender que ahora mismo estamos siendo remunerados en un dinero político. Y el dinero fiat, o fiduciario, como hemos comentado, es un dinero que tiene eh,
tiene todas las características necesarias para ser un sistema de control, ¿no? A estas tres propiedades que comentaba antes, medio de intercambio, almacenamiento de valor y unidad de cuenta, tenemos que sumarle el concepto de sistema de control. ¿Qué hay más importante? Esto lo dijo Henry Ford, si me das... o sea, dijo, si los ciudadanos supieran cómo funciona el sistema financiero, habría una revolución mañana por la mañana, porque literalmente tienes a una banda, a una élite, a un status quo, que hemos hablado, tiene la potestad, tiene la autoridad, tiene la soberanía para crear dinero de la nada, con una serie de intermediarios que están muy cerca del poder y que tienen unas ventajas a nivel información, a nivel custodio, a nivel control de la población. Porque si tú, claro, yo es lo que digo siempre, si tú tienes algún conflicto o quieres salir a protestar por alguna ley o por algo que consideres que es injusto, mientras ellos tengan tu riqueza, mientras ellos tengan la unidad de cuenta en la que tú almacenas la energía y el trabajo que realizas cada mes para que te paguen la nómina, estás a su merced, absolutamente a su merced. Pero no solamente eso, el Estado no tiene ningún tipo de control por parte de los ciudadanos para decidir gastar dinero, y tú lo has dicho, ¿no? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, todas las guerras que vemos, ahora lo vemos con Ucrania, lo vemos con Israel, vemos las tensiones geopolíticas, el Estado decide qué presupuesto militar de la extracción de riqueza que producen sus ciudadanos va a ir destinado a construir máquinas de guerra para matar a otras personas, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un tema moral que desde mi punto de vista los ciudadanos tenemos que ser conscientes, que estamos financiando a una élite que su propósito es mantenerse donde están y que nosotros nos mantengamos donde estamos gracias al lenguaje que necesitamos para comunicar valor, que es el dinero. Y encima nos tratan como si fuéramos delincuentes, es decir, nos ponen unos controles de identificación de todas las transacciones que hacemos, a quién se las hacemos, cuándo se las hacemos, y nos ponen trabas, impuestos, todo tipo de problemas para utilizar nuestra riqueza, ¿no? Entonces, ¿cómo tendría que ser? Pues justamente al revés, que los ciudadanos que somos los que generamos riqueza y, eh, y pagamos impuestos, pudiésemos ver en todo momento, a tiempo real, qué es lo que están haciendo con nuestro dinero, ¿no? Porque eso de que haya una élite, que antes era, pues sí, antes eran los reyes, la monarquía absoluta, pero bueno, tenías identificado de alguna forma a quien gobernaba. Esto lo decía Juan de Mariana, el tiranicidio, que si en un momento determinado el monarca desempeñaba mal sus funciones o era un tirano, pues que estaba justificado el tiranicidio. Es decir, eliminar al rey, ¿no? Lo que hicieron en la Revolución Francesa, también con matices, ¿no? Porque la Revolución Francesa también es lo que nos trajo finalmente el tipo de Estado moderno que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, tampoco hay que ser un romántico con esa revolución, ni mucho menos, porque fue pues una sangría y ha traído también problemas muy serios. Entonces, lo que quiero decir es que el dinero al final es tan importante como controlar la información. Y la información ha sido un mecanismo de control durante el siglo XX que están perdiendo por los medios de comunicación tradicionales, televisión, radio y prensa. Ahora nos informamos a través de Internet, a través de podcast, a través de audiolibros. Todo el contenido que se ha digitalizado ha expandido la posibilidad de que lleguen otros mensajes, otros saberes socialmente reconocidos por todo el mundo, ¿no? Y es un problema para el status quo y para el poder. Y eso lo dice pues Ursula von der Leyen, lo ha dicho esta mañana Pedro Sánchez, que el problema es la desinformación. El problema es que el contenido que ellos quieren que llegue a la población para mantener al rebaño dentro del corral se desmadre y la gente empieza a tener ideas por sí mismo, ¿no? Porque escuchan a gente que tiene propuestas alternativas. Pues con el dinero pasa lo mismo. El dinero es ya digo, con lo que estamos viendo en las guerras actuales, es un mecanismo además que los políticos pueden utilizar para estar cerca de esas empresas armamentísticas y llenarse los bolsillos literalmente, mientras que el ciudadano está pagando esas campañas bélicas y esas bombas y esos tanques y esos cazas. Y no nos damos cuenta, ¿no? Nos levantamos cada día como en la rueda del ratón a trabajar para que nos sigan pagando en ese dinero corrupto, en ese dinero vinculado al poder político, que desde mi punto de vista nos lleva a una situación muy fea, ¿no? Aquí hay otra cosa también que has tocado el tema de esa desinformación, ¿no? Al final, el- muchos de los canales de televisión o de los medios de información bueno, viven de subvenciones del gobierno que evidentemente tienen controlado qué se puede decir y qué no se puede decir. Entonces, ¿qué pasa en el momento en el que alguien puede imprimir
todo el dinero que tengas, pero tú tienes 24 horas y una energía limitada para generar el dinero pues, que te corresponda en tu día a día. Entonces, ¿cómo se puede competir a todo esto, ¿no? A la parte de gente que puede imprimir la cantidad que quiera, que en Estados Unidos, por ejemplo, los grandes fondos han comprado pues casi todas las viviendas del país o una gran porción de ellas. En España también estamos, por ejemplo, en mi zona estamos sufriendo, creo que esto va más enfocado también a la parte del turismo y demás, pero del alquiler. O sea, hemos pasado de que a lo mejor nuestros abuelos tuvieran a lo mejor 2, 3 o 4 viviendas, los padres tuvieran a lo mejor 1 o 2 y la juventud actual pues es muy difícil el acceso a una vivienda sin tener que hipotecarte a 20, 30 años y seguir dependiendo de ese dinero que hablamos, ¿no? Entonces, ¿qué solución presenta todo esto la aparición de Bitcoin? ¿Y por qué Bitcoin consigue ese éxito que no consigue todos los intentos anteriores, ¿no? Que hemos visto ya unos cuantos? Bueno, pues tú lo has dicho muy bien. Desde los años 70, una de las formas de ahorro que ha utilizado la población, el ciudadano medio, es dedicar una parte de su renta disponible a comprar un inmueble, ¿no? Y en las primeras etapas de la creación de deuda era sostenible, porque había una velocidad de creación de riqueza a nivel económico superior al nivel de creación de deuda, pero eso se ha dado la vuelta. Entonces, ¿qué ocurre? Que mucha gente entiende que lo que no puede tener o lo que no debe tener es la unidad de cuenta, es la moneda de su país, que es papel porquería, ¿vale? Cualquier dígito que tengas, por todo lo que estamos hablando. Y entonces se han protegido en esos activos reales, que hay que diferenciar activos reales de activos financieros. Tenemos los activos reales, que sería el oro, la plata, la vivienda, Bitcoin, sería el primer activo real digital de la historia. Y es lo que ha hecho la gente, refugiarse en alternativas de inversión diferentes a mantener su dinero en la cuenta bancaria. ¿Qué es una puntualización aquí? ¿Por qué no te enseñan en el colegio lo que es el dinero? Porque quieren que dependas absolutamente de las decisiones que toman ellos. ¿Por qué la gente deja su dinero en cuenta y en depósito y lo deja ahí parado y no tienen idea de qué hacer con ello? Porque no le han enseñado, porque no quieren enseñarte a utilizar tu dinero y a que salgas de la rueda. Quieren que cada vez sean más pobres y quieren ellos tener el control de dónde invertir con tu dinero. Entonces, lo que tú decías, ¿por qué se han hecho con el parque inmobiliario en Estados Unidos y cada vez en más países y es cada vez más inaccesible para las nuevas generaciones? Pues precisamente pues, porque es un almacenamiento de valor. Entonces, desde mi punto de vista, Bitcoin es la esperanza, es la alternativa de nuestra generación para poder salir adelante y prosperar y salir de esta rueda de la rata y de este control del sistema político, del régimen en el que vivimos. Absolutamente, porque tiene unas características súper especiales, ¿no? ¿Qué lo hace tan especial a Bitcoin? Bueno, pues primero que es absolutamente escaso, que tiene una emisión determinística de 21 millones de unidades, que son las que van a existir, y que tú lo que estás comprando es una parcela, es una parte de un activo digital finito, como comento, y esto lo dice Michael Saylor, esto es como si compraras un espacio en Manhattan en el año 1800, ¿no? Estarías comprando una parcela de un mundo digital económico que está emergiendo y que desde mi punto de vista va a ir sustituyendo al mundo analógico que hemos conocido del territorio determinado por líneas, por fronteras políticas, para que pues estos que mandan en el chiringuito puedan hacer lo que les dé la gana. Entonces, lo que tú estás comprando en Bitcoin es una porción de un todo. Es una parte concreta, que nadie te puede diluir. ¿Qué significa que nadie te puede diluir? Pues que con lo que hemos hablado, con el dinero fiduciario, tú estás trabajando todos los meses para que te paguen 2.000, 3.000 euros, 1.500, lo que sea. Llega un personaje de estos del Banco Central Europeo o llega el gobierno de tu país, imprime dinero y tus ahorros se diluyen. ¿Por qué? Porque estás aumentando la masa monetaria. Sin embargo, eso con Bitcoin no se puede hacer. Bitcoin es, como comento, el primer activo digital escaso. Es más escaso que el oro, de hecho. Acaba de ocurrir el halving, que es un evento que reduce la emisión de nuevo Bitcoin a la red, y hemos pasado de una inflación del 1,8% en Bitcoin al 0,85%. Entonces, esto es el activo más escaso del mundo. Pero es que no solamente es que sea un activo escaso y que no tenga ninguna propiedad o característica que te permita hacer uso de ello, porque hay gente que dice, bueno, ¿y qué me aporta Bitcoin? Pues mira, lo que te aporta, entre otras cosas, es que si tú has dependido de terceros para que te guarden tu riqueza, como hemos hablado, en la cuenta bancaria, donde eres usufructuario, donde el dueño es el Santander, el BVA, la Caixa o el banco que sea,
O tienes una vivienda que está en el registro de la propiedad y que al final es una institución del Estado que en un momento dado te pueden embargar, te pueden quitar, te pueden confiscar. O tienes acciones que dependen del desempeño de una empresa y además hay un broker que es el que te está dando el servicio. Estás expuesto a que en un momento determinado cualquiera de estos activos que tienes te los puedan robar. Literalmente robar, ¿vale? En el caso de Bitcoin, tú cuando tienes una parte de esta tarta, lo guardas, lo puedes custodiar tú directamente. ¿Cómo lo custodias tú directamente? Haciendo depender la propiedad de esos Bitcoin del conocimiento. ¿Qué significa eso? Que tú con una serie de palabras escritas en un orden concreto, 12 o 24, ¿vale? Luego estaría el passphrase y este tipo de cosas, pero vamos, 12 o 24 palabras, tengas acceso directo a tu riqueza, a tu patrimonio, independientemente del lugar en el mundo en el que estés, del dinero que tengas, de las fronteras que quieras cruzar. Y eso es disruptivo para nuestra generación. ¿Por qué? Porque hasta ahora, si tú te querías comprar un inmueble y tenías unos ahorros y te querías ir a Andorra, por ejemplo, porque aquí nos están friendo a impuestos, o te quieres ir a otro país, por lo que sea, porque quieres irte con tu familia, por emprender o por cualquier otro motivo, tienes muchísimos problemas para mover la riqueza, porque tu riqueza está sometida a la regulación, a la legislación. Sin embargo, con Bitcoin haces tu riqueza personal, propia y transferible y portable alrededor del mundo, ¿no? Que esto es algo que no habíamos visto ni conocido en la historia de la humanidad. El quitarnos a este leviatán de encima que nos ha podido pues, someter y quitar lo que ha querido cuando ha querido. Entonces yo creo que Bitcoin es una solución muy buena. Hay gente que a lo mejor piensa que ya no puede o que llega tarde porque un Bitcoin vale 65.000, 70.000 dólares, lo que sea, y que tiene que comprar una unidad completa, pero no es así. Cada Bitcoin se divide en 8 decimales y ahora mismo se calcula que hay menos de un 1% que entiende la filosofía que hay detrás, que entiende lo que estamos hablando. Y cuantas más personas lo entiendan y más necesidades haya en más países del mundo de tener un activo de estas características desvinculado de la rapiña del poder político, pues más gente va a ver que quiera atesorar este activo. Eso al margen de toda la adopción institucional que está habiendo, porque los fondos tradicionales, los estados soberanos, los fondos de pensiones, los family office se están dando cuenta de la importancia histórica que tiene y se lo van a quedar antes de que la gente, de que la plebe, ¿no? La gente normal, se dé cuenta de todas estas características. Entonces, yo creo que estamos en un punto importante en la historia y que hay gente que este mensaje le llegará, gente que no. Yo siempre digo, ¿no? Haz tu propia investigación y si te convence, pues oye, me alegro por ti, ¿sabes? Que da pasos en esa dirección. Es que aquí hay Pero no cosas. todo el mundo lo ve, Nicolás. Es complicado, ¿no? Hay cosas muy interesantes porque el hecho también, lo que comentabas, que es inconfiscable, contrasta enormemente con aquella confiscación de oro del 33, que al final, o sea, hemos visto, por ejemplo, la gente de Rusia y Ucrania que, bueno, que han entrado en conflicto y que muchos de ellos pues han tenido que, bueno, les han confiscado muchos de sus activos o han tenido que salir un poco corriendo y como buenamente puedan, pero parte de sus viviendas o todos los activos que tuvieran allí, pues están a merced de lo que pase en aquel conflicto bélico. Entonces, aparte de eso, has tocado el tema de que es limitado y que es escaso, que muchas veces también se confunde, ¿no? Que una cosa que sea limitada no tiene por qué ser escasa, puede estar limitado y haber mucha más oferta que demanda, pero Bitcoin en este caso cumple las dos, ¿no? Tiene limitaciones de 21 millones, y no solo eso, sino que a nivel de escasez, creo que se calcula que hay entre 20 y 30 millones de ricos o algo así en el mundo. 60 millones de millonarios que tienen más de 1 millón de dólares en el mundo. Pues 60 millones de gente que tiene más de 1 millón y tenemos solo 21 Bitcoin, o sea, 21 millones de Bitcoin. O sea que aún así, aunque todos quisieran pagar 1 millón de dólares, no podían comprarlo. Entonces, ¿cómo afecta esto también y cómo combate también el hecho bueno, hemos visto la aprobación de los ETFs, que también me gustaría que lo explicaras un poco brevemente también qué implica esto y que entre grandes instituciones que, de nuevo, pueden imprimir todo el dinero, que se pueden quedar con los Bitcoins y ser tú el que tenga que ir a comercializarlo con ellos, esas pequeñas fracciones, ¿no? De satoshis. Bueno, pues volviendo un poco a la parte histórica, ¿por qué nace Bitcoin? Bitcoin nace con el propósito de dar privacidad o de utilizar un sistema persona a persona que te permita recibir y transferir valor sin depender de un tercero, ¿no? Esto lo decía Lynn Alden en un libro que se llama Broken Money, que decía que lo importante es que hemos dependido siempre de un tercero que tenía el ledger, que tenía el libro contable con las anotaciones de qué tenía quién, y eso pertenecía a una institución intermediaria, ya fuera el banco, ya fuera el Estado, quien fuera.
Y Bitcoin soluciona eso de forma magistral, porque lo hace de forma automática, lo hace de forma independiente a través del propio software, ¿no? Entonces esto es fundamental entenderlo. Desde los años 70 hasta el año 2008, la publicación de Bitcoin. ¿Cuáles son las 4 etapas de adopción de una nueva tecnología? Pues primero te ignoran, ¿no? Todas estas instituciones gigantescas al principio pasaban de Bitcoin, decían, esto es dinero de 4 frikis, no va a pasar nada. Luego se ríen de ti. Esto no va a ningún lado, ni es seguro, ni es escalable, ni tiene confiabilidad, ni va a O no servir está para nada. respaldado por nada, ¿no? No está respaldado por nada, es una burbuja, son tulipanes, todas estas cosas que han hecho para atacar a Bitcoin. Lo utilizan, luego te atacan, luego se enfadan y dicen, ostras, que esto es más serio de lo que pensábamos, luego te atacan, esto lo utilizan terroristas, esto hay que prohibirlo, esto va en contra de la soberanía de los países, ¿no? De su soberanía, no de la tuya, porque hablan de la soberanía y de lo público y de la defensa del Estado, y al final son 4 los que viven a costa del resto de la gente, ¿no? Diciéndote que te dan sanidad y educación, que ahí podríamos abrir otro melón. Pero, y luego te adoptan, luego al final te integran, ¿vale? Entonces, que han entendido que no pueden luchar, no pueden destruir a Bitcoin, llevan intentándolo muchos años, de diferentes formas, y han llegado a la conclusión de que, oye, si no puedes con tu enemigo, que es Bitcoin, únete a él. Entonces, ¿qué están haciendo? Como no pueden cambiar el protocolo, a pesar de que acumulen una cantidad importante de esos Bitcoin, ¿vale? Lo que van a hacer es comprar todos los que puedan. ¿Comprarlos cómo? A través de vehículos de inversión regulados. Es decir, en Estados Unidos lo que han aprobado es un Exchange Trade Fund, que serían los ETF famosos, que esto básicamente es un vehículo de inversión que permite a BlackRock, Fidelity, Banek, Bitwise y otros fondos dar exposición a sus clientes para que puedan tener Bitcoin en custodia de estos fondos. Tú fíjate la jugada, que a mí me parece que son unos genios. Es decir, yo soy BlackRock, ¿vale? Y tú, Nicolás, quieres comprar 1 millón de euros en Bitcoin, me lo envías a mí, que soy BlackRock, yo cojo, compro esos Bitcoin y yo te los custodio. O sea, tú me estás comprando el Bitcoin para que te lo custodie yo a tu nombre. Esto es lo que la gente no entiende. Que bueno, que yo entiendo que es más conveniente, ¿no? Para todos estos actores tradicionales que tienen mucho patrimonio y que han confiado en las instituciones, pero no están entendiendo la importancia que tiene que tú seas propietario directo del activo. No están entendiendo, o les da lo mismo, o se fían de BlackRock. Pero bueno, el caso es que toda esta liquidez, todos estos fondos que manejan o que gestionan el patrimonio de la gente más rica del mundo, lo que posibilita es que todo ese dinero que no había entrado en el mercado, porque era un mercado a través del cual tú podías comprar con exchanges nativos del sistema, como puede ser Bit2Me, o puede ser Binance, o puede ser Coinbase, o todas estas empresas que son puentes, engranajes, que han nacido con el ecosistema, pero no a través de los fondos y de los bancos tradicionales, ¿vale? Entonces los fondos y los bancos tradicionales han visto que hay un interés creciente, sobre todo en nuevas generaciones, por tener parte de este activo, y han dicho, oye, esto hay que aprobarlo porque aquí nos estamos perdiendo un negocio de la hostia. Y han aprobado estos vehículos para poder ofrecer a sus clientes la compra. Para que os hagáis una idea, hoy pues estamos finales de abril, aprobaron los ETF el día 10 de enero. Bueno, pues en 3 meses, literalmente, un poquito más, han acumulado 850.000 Bitcoin de los 21 millones que van a existir. Y nadie se está enterando. Tú sales a la calle y la gente no tiene ni idea de esto. Sí, el precio ha subido, bueno, está en 65, parece que se ha parado y tal. Estos fondos de inversión lo que están haciendo es formar a sus equipos. Están abriendo vías y acuerdos con otras gestoras de family office, de pensión, fondos de pensiones, fondos soberanos. Estamos viendo que esta misma semana se van a reunir en Suiza el gobierno para ver si adopta Bitcoin como reserva adicional al oro. Y estos movimientos que la gente no está viendo y que está ahí en su rueda de la rata cobrando en euros y en dólares y viendo pues los programas que les distraen de lo que está pasando en el mundo con su dinero para que les puedan seguir robando, ¿no? Como hemos hablado, lo que van a hacer es que todas estas instituciones se adelanten y se queden todo el Bitcoin posible. Este activo histórico que da tanta libertad a los individuos que decían atesorarlo, ¿no? Entonces yo creo que es un movimiento lógico, que estamos llegando al final de estas 4 etapas, que es, si no puedes con tu enemigo, únete a él, y unirse a él significa básicamente comprar todo lo posible y quedárselo en custodia. Como un activo de reserva ya no te hablo ni como dinero, o sea, a ellos les da igual el poder transaccionar, el poder hacer pagos, que yo creo que el sistema financiero en un momento determinado también lo va a utilizar,
para otras soluciones como opciones o colateral para poder pedir liquidez, etcétera. Pero bueno, eso lo veremos en los próximos años. Y bueno, Satoshi Nakamoto nos dio este regalo a la humanidad, que fue el poder usar una tecnología sin depender de terceros para enviar, transferir valor y almacenar patrimonio. Y la gente, pues mucha gente se va a perder el tren y al final, pues trabajará por Bitcoin o por partes de Bitcoin, ¿no? Y las instituciones que son los que tienen la mejor información y la más fresca, pues se van a quedar casi todo. O sea, a mí esta parte, lo último que comentabas también, el tema de ETFs y todo esto, y Suiza incluso que ha anunciado eso, que se está estudiando el tema de tener esa reserva, digo que va como por dos vertientes, ¿no? A nivel de precio, la gente, el inversor, es una buena noticia en la que mucha gente se emociona y se ilusiona porque al final da a entender de que tu activo se va a revalorizar en el tiempo por oferta y demanda. Y a nivel filosófico es como un frente abierto, ¿no? Como una guerra en la que quizás se pueda perder esa batalla de libertad, de tener ese instrumento que está fuera del control del Estado, que está fuera de toda esta parte, que es inconfiscable, que es limitado, que es escaso, todo esto, seguirá manteniendo las propiedades, pero estamos viendo en muy poco tiempo, lo has mencionado antes, nada, 3 meses, la cantidad de Bitcoin que están atesorando los ETFs y al ritmo frenético. Y esto sin tan siquiera empezar a ver países que lo... Países me refiero, ya no países como El Salvador, ¿no? Que sabemos que su moneda tiene muchos problemas y que hablaremos también de eso, pero un país con una moneda fuerte, entre comillas, fuerte entre las débiles, como puede ser Estados Unidos o como puede ser el euro, si es que le podemos considerar moneda fuerte, aún ninguno ha dado el paso a atesorar Bitcoin. O sea que el nivel de rapidez con la que pueden salir Bitcoins del mercado puede ser muy, muy, muy frenética, ¿no? En los próximos años. Bueno, Incluso con la llegada del halving también. totalmente. Y luego tienes otro factor adicional que es cuántos Bitcoin están en los exchanges, ¿no? Que estamos viendo que desde el año 2021 no paran de salir Bitcoin de las plataformas que intermedian para la compra y venta. ¿Qué significa eso? Pues que si en el año 2021 teníamos 2,5 millones, 3 millones de Bitcoin disponibles en el margen para poder ser negociados, comprados y vendidos, ahora lo que hay es 1.800.000, 1.900.000 Bitcoin, con una tendencia de que la gente no vaya a dejar mucho tiempo o vaya sacando de los exchanges los Bitcoin que tienen a un sistema de almacenamiento pues de autocustodia, ¿no? Que es lo que te ofrece esta tecnología. Entonces, claro, mucha gente dice, bueno, ¿y esto cómo puede impactar en el mercado? Pues imagínate, si tienes solamente, yo siempre pongo el ejemplo de los pisos porque creo que se entiende bastante bien. Si tienes un distrito donde tienes 2, 3 inmuebles a la venta que se venden por 2 millones de euros cada uno, pues tú, si tienes una casa dentro de ese distrito, sabes que tu casa ronda ese precio. Ese es el precio que marca la oferta y la demanda. Si hay muy poca oferta porque hay muy pocos pisos en el margen, que serían los que están en venta, pero hay una demanda importante, los precios suben. Es la única forma de ajustar la oferta a la demanda. Y si tú tienes un Bitcoin, tienes un inmueble dentro de ese distrito, pues el precio se te va a ir para arriba fuerte, ¿no? Entonces, claro, yo creo que estamos en un punto de inflexión que la gente además no asocia, ya no solamente por toda la adopción institucional que está habiendo de Bitcoin, la salida de los exchanges, lo que tú has comentado del halving, esos nuevos Bitcoin que se introducen a la red hasta el año 2034 ya van a haberse emitido el 99% de las unidades que van a existir de Bitcoin. Y hasta el año 2140 se emitirá un 1% que no se ha emitido a la red, ¿no? Los últimos 32 años, el dato me parece brutal, los últimos 32 años de minería de Bitcoin solamente se va a emitir un Bitcoin. Claro, imaginaos si esta tecnología finalmente se adopta como reserva y la comparas, que es lo importante, que hay que hacer la foto en el medio y largo plazo, la comparas con la gráfica de emisión de deuda que están teniendo todas las monedas fiduciarias, ¿cuánto va a valer un Bitcoin? Y luego lo que tú decías, 60 millones de millonarios en el mundo que no van a poder, aunque quieran, aunque dediquen todo su patrimonio a comprar un solo Bitcoin, no van a poder, porque solamente hay 21 millones. Pero es que de esos 21 millones, si aún queremos ver la escasez que tiene, más en detalle, hay 3 millones de Bitcoin donde los propietarios no tienen las claves que dan acceso a sus Bitcoin. ¿Eso qué significa? Que está sacando suministro del total, ¿vale? Y claro, si tienes... Y somos 7.800 millones de personas en el mundo. Y en todos los países creo que vamos a tener necesidad de utilizar una tecnología... Que esto es como la electricidad. Que esto es como tener
suministro de agua, que esto es como poder tener una batería que nadie te manipule para ahorrar tu riqueza y tu energía. Y el oro, que es una buena reserva de valor, lo hemos visto y está subiendo por las tensiones que hay geopolíticas y tal. El problema que tiene, desde mi punto de vista, es que no es auditable, no sabemos cuánto oro hay ni cuánto oro tienen los diferentes actores que lo almacenan, y que en un momento determinado, si el oro, imaginaos que suba a $3.000, está en 2.400 la onza más o menos, claro, las empresas que extraen el oro van a decir, hostia, me interesa invertir en maquinaria e ir a buscar más oro a otras ubicaciones. Y lo que van a hacer es incrementar el suministro. Pues eso con Bitcoin, aunque tú metas más máquinas de minería a trabajar, a calcular esos hashes para conseguir esos Bitcoin nuevos, no vas a poder acelerar la creación porque el sistema se reajusta, ¿no? Cada 15 días. Entonces, yo creo que estamos ante un escenario macroeconómico, geopolítico y de adopción del activo que es la tormenta perfecta y que los próximos, a lo mejor no te hablo de los próximos 2 meses, 3 meses, pero te hablo de los próximos 5 o 10 años, vamos a transicionar a un modelo monetario y de patrimonio y de riqueza completamente distinto al que estamos hoy. O sea, es que esto me parece muy interesante porque te escuché en alguna entrevista reciente que hablabas del tema de la llegada de la pólvora, cómo acaba con todos los medios de guerra en aquel momento, ¿no? Los castillos o la armería a corta distancia, porque al final no podías competir con eso. Y lo comparabas un poco a la llegada de Bitcoin en relación al dinero fiduciario y demás. Y luego ya no solo eso, sino es en este cambio de paradigma que genera todo esto de Bitcoin, de lo que hablabas antes de la escasez, que es brutal, de la dificultad de cómo se autorregula la red para que siempre cueste más o menos el mismo tiempo, esos 10 minutos para minar un bloque, en el cuando los incentivos aumentan, por mucho dinero que inviertas en meter más maquinaria, la dificultad va a ir aumentando también con tus recursos y se va a mantener esa dificultad para evitar que se mine más rápido y que se inunde el mercado de oferta, ¿no? En ese sentido. Entonces, esto es muy interesante, pero también cómo contrarresta esto a nivel, a ver cómo lo explico para que se entienda de la mejor manera. O sea, al final tenemos esa parte de minería, ¿no? Y hablamos de que China se equivocó quizás adoptando la plata en vez del oro. ¿Por qué estos países no, con todo esto que estamos hablando, no están dando ese paso aún? ¿Qué crees que lo están limitando? Que se habla en algunos de volver al patrón oro, en otros se hablan de hacer esa moneda conjunta. ¿Por qué hay pocos países que están dando ese paso, como por ejemplo lo vimos con El Salvador? Bueno, yo creo que sí que se están dando pasos. Tú lo has dicho, ¿no? Has introducido el tema de la pólvora, que a mí la parte histórica me parece súper interesante. Y el cómo se aplica la lógica de la violencia, ¿no? Ese polvito negro que cambió la relación entre imperios, de cómo militarmente se destrozaban unos a otros, ¿no? Tú tenías espadas, escudos, tenías muros, tenías castillos, tenías torres que te defendían, arcos, y de repente aparece ese polvito negro que cambia la lógica de cómo se aplica la violencia entre ellos y también internamente dentro de las sociedades. Bueno, pues hubo sociedades que la adoptaron antes y hubo sociedades que la adoptaron más tarde. Ahí los chinos también llegaron tarde. Entonces, claro, eso te provoca un cambio de paradigma y eso históricamente cuando ha ocurrido te cambia el régimen político en el que vives. Ahí le sumas el acceso a la información con la imprenta de Gutenberg y ahora con Internet y la inteligencia artificial y tal, y tienes un cóctel perfecto. ¿Por qué decimos que Bitcoin cambia la lógica de la violencia que aplica el Estado a sus ciudadanos? No solamente a sus ciudadanos, sino entre Estados-nación. Porque todas las leyes, todos los... O sea, tú puedes ser, por ejemplo, puedes poner una sentencia de un juicio y querer embargar, querer confiscar a una de las dos partes una parte de su patrimonio para compensar a la otra, ¿no? Puede ser justo o no, ahí no me meto, pero en el momento en el que el individuo es soberano absoluto del control de su patrimonio, si no quiere colaborar, si no quiere dar la mitad de lo que es suyo a la otra parte en Bitcoin, pues podría no hacerlo. Entonces eso es un desafío a la autoridad del Estado como mediador, como actor que aplica la lógica de la violencia sobre la sociedad, ¿no? Para bien y para mal. Y eso lo que hace es que se rompa esa creencia que tenemos de que el Estado, bueno, pues es un buen mediador y es un ente todopoderoso que va a traer pues la justicia a la sociedad. Eso puede cambiar con Bitcoin y está cambiando, de hecho. Entonces, claro, si todo esto
lo recoges y piensas en el momento en el que estamos ahora, pues te hace pensar que del siglo XX, donde la televisión, la radio y la prensa han sido los medios tradicionales que han dado ese mensaje, ese saber socialmente reconocido, donde el Estado te daba las licencias para montarte esos medios de comunicación y ahora tienes podcast, lo estamos viendo, las redes sociales, etcétera, donde mucha gente habla de Bitcoin, donde mucha gente habla de inteligencia artificial y otras cuestiones, y pierde el interés en lo que le han enseñado en el colegio, en las universidades, y empieza a moverse por otros ámbitos tecnológicos y pierde la confianza en la democracia, ¿no?, que conocemos en los países, y no quiere participar de ese circo político, ¿no?, que vemos todos los días en las televisiones, pues claro, es un problema de autoridad importante. Y luego mencionabas el tema de la minería, ¿no? Que por qué no... y el tema de los estados-nación. Yo te decía que hay relación entre estados. Por ejemplo, El Salvador, que es el que ha adoptado Bitcoin como dinero de curso legal, y ha tenido unos ataques furibundos del FMI, del Banco Mundial, de Estados Unidos, etcétera. ¿Por qué? Porque se está saliendo de los raíles del control monetario internacional. Lo que pasa es que como es un país tan pequeño y Bukele es tan popular, yo creo que han dicho, bueno, vamos a hacer una prueba de testeo aquí controlada con un país que no es muy poderoso, bueno, no, es muy pequeño, es muy pobre, y vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no? Yo creo que por lo bajini sí que los estados están dando pasos en la dirección de tener a Bitcoin como reserva, pero el control de la moneda y el poder que te da sobre los ciudadanos es tan goloso y tan importante que si adoptasen Bitcoin y empezaran a atesorarlo de forma masiva, estarían legitimando el activo. Yo creo que lo que ha pasado con los ETF en Estados Unidos es un punto de inflexión en la legitimación de lo que significa. Y estoy seguro que la discusión que van a tener en Suiza esta semana para ver si atesoran o no Bitcoin, si los ETF no hubiesen ocurrido, ni siquiera se produciría esa reunión. Y creo que esto va a ir a más. Y creo que, bueno, pues el poder político en determinados países lo va a ir adoptando. Lo que pasa es que no pueden hacerlo de forma rápida ni masiva porque habría pues eso, un descontrol y una desestabilización del sistema que tenemos enorme, ¿no? Yo creo que en los libros de historia, dentro de 100 años, a lo mejor leemos que la caída del sistema fiat fue por culpa de Bitcoin, porque mucha gente quiso abandonar a esas monedas fiduciarias y se pasó al dinero duro que te da tantas ventajas, incluidos los estados. Entonces, ¿creo que eso va a pasar en los próximos 10, 15, 20 años? Pues sí, y creo que lo del Salvador fue pues algo histórico que se estudiará y que detrás de él van a venir el resto de países tarde o temprano. Y lo harán de una forma o de otra, a través de la minería o a través de fondos de inversión vinculados a los estados, o lo harán como reserva, y que va a ser una bola de nieve que no se va a poder detener. Entonces estamos ya descendiendo en esa pendiente que nos va a llevar a este nuevo sistema, y que a los estados además les va a dar poder contra otros que no lo adopten. Tú imagínate que España, por ejemplo, no adoptase Bitcoin y sí que lo hiciera Francia, Alemania, Italia, Portugal, pues nosotros seríamos el país pobre de Europa que se ha quedado en la divisa fiat que imprimen al infinito, ¿no? Y los demás países tendrían la oportunidad de dar pues, posibilidades a sus ciudadanos cuando la destrucción de la moneda llegue a consolidarse. O sea, aquí entramos un poco en aquella carrera de tonto el último, ¿no? El último que entre y que se aproveche de las bondades que tiene Bitcoin, pues será el más perjudicado quizás. Y también hay otra cosa interesante que también comentabas con ese cambio de fiat a Bitcoin, que también habla... Ray Dalio no se ha postulado muy a favor de Bitcoin a lo largo del tiempo, pero sí que habla algo parecido de ese cambio de orden, ¿no? Del orden mundial, que puede venir también por eso que comentas de que la gente se dé cuenta de que el sistema fiduciario no solo no es sostenible, sino que actualmente el mundo, si no estoy mal, se debe 3 veces el PIB mundial, que es algo bastante ilógico y poco entendible bueno, cuando lo entiendes un poco y lo razonas, es difícil creer que lleguemos a ese momento en el que, o sea, estamos gastando 3 veces más de lo que podemos generar, que no tiene ningún sentido. Entonces, todo esto en esa burbuja es prácticamente esa carrera que comentas, de tonto el último y el que venga el dinero duro primero, que pues principalmente la ha hecho China con la minería, que la prohibió, pero el porcentaje sigue siendo alto de minería en China. Luego Estados Unidos con los ETFs, con minería también, que muchos migraron a Texas y demás. Creo que viene una época muy interesante que a nivel filosófico veremos cómo contrarresta esa parte, ¿no? Cómo se va llevando esa parte filosófica. Luego a nivel de precio, lo que también
es inevitable que se vea por oferta y demanda un crecimiento en el precio. Pero luego hay otra cosa interesante que tú que estás también muy enfocado en Bitcoin y bueno, principalmente en Bitcoin, ¿cómo estás viendo el tema del Salvador? Porque a nivel, creo que fue Álvaro Di María el que lo comentaba, aquellas ciudades que se van a hacer para esas grandes, bueno, personas que tienen grandes cantidades de Bitcoin, como puede ser a lo mejor Michael Saylor o Elon Musk con Tesla y demás, que se hicieran esas ciudades, digamos, privadas, entre comillas, en las cuales ellos pudieran ir a atesorar ese Bitcoin o a construir a base de ese Bitcoin, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo ves con el Bitcoin City, con todo lo que está haciendo El Salvador? Pues sí, ¿no? Álvaro, la teoría es muy buena porque habla de un colapso o de una crisis de deuda pública donde ya no se pueda financiar el Estado, su moneda no valga nada y por lo tanto, bueno, pues eso lleve a un país socialista fallido, ¿no? Y entonces los países lo que van a intentar es montar ciudades privadas para atraer a esos bitcoiners que se hayan adelantado, pues a un Michael Saylor, por ejemplo, que tiene 200.000 bitcoin y le digan, oye, si te vienes a Argentina, a este territorio, te vamos a montar una ciudad privada para que tengas ahí tu legislación y puedas innovar y puedas investigar y puedas vivir con seguridad, ¿no? Y lo único que vas a tener que hacer es pagarnos en Bitcoin para proveerte esos servicios. Entonces, bueno, pues que tengas legislaciones personalizadas dentro de diferentes territorios, de estados que vayan fallando por el modelo del que partimos. Entonces yo creo que eso, pues probablemente dentro de los próximos, ya digo, 10, 15, 20 años, empecemos a ver cómo se construyen ciudades como la Bitcoin City en El Salvador o como Próspera en Honduras y en otros lugares donde se hagan pruebas, experimentos y que los que hayan atesorado riqueza, en este caso en forma de Bitcoin, pues puedan conseguir el pasaporte o puedan conseguir el visado necesario para vivir en esos lugares, ¿no? Y que además tengan una legislación y una forma de aplicarlo el tema impositivo pues muy amigable, pues muy baja, ¿no? Entonces yo creo que eso va a pasar, no y creo que va a haber una necesidad, que el relato va a cambiar muchísimo, va a haber países por desgracia que sí que se van a poner en contra y van a perseguir a los bitcoiners y esos bitcoiners pues huirán de esos países y la riqueza que han atesorado en este activo pues se la llevarán a otra jurisdicción donde le reciban con los brazos abiertos. España está ahí, pues es que tenemos una clase política desastrosa. O sea, yo creo que tenemos de las peores del mundo, sin lugar a dudas. En otros países también lo vemos. No digo que España sea el peor, pero aquí están en otras cosas. Entonces, pensar que van a incentivar a invitar a inversores que hayan atesorado este activo me cuesta pensarlo. Y fíjate que tenemos de los territorios pues, con mejores condiciones en todos los aspectos, en el clima, en la comida, en la cultura, geográficamente, me parece brutal, ¿no? La oportunidad que tiene España, si dieran un giro de timón y empezaran a entender, a dejar de mirarse el ombligo y a pensar en las tecnologías que pueden ayudar a desarrollar las sociedades del futuro. Entonces, claro, si pensamos en las sociedades del futuro como sociedades que lo que van a valorar es la posibilidad de moverse de una jurisdicción a otra. ¿Por qué? Porque son nómadas digitales, porque no dependen de la zona, no dependen del país donde hayan nacido para estar en un sitio o en otro. Si crean prosperidad y crean riqueza para los demás, pues que si España no desarrolla soluciones, pues lo vamos a ver en países como El Salvador. Yo creo que El Salvador, dentro de 15, 20 años, va a ser de los países más ricos del mundo, si sigue por este camino, sin lugar a dudas. O sea, vamos a ver el efecto Dubái, Singapur, pero en Centroamérica, ¿no? Con este país. Entonces, bueno, pues yo tomaría nota y es una pena porque tú en los medios de comunicación, si te fijas, ves siempre ataques a Bukele sobre los derechos humanos, sobre lo que está haciendo con las maras, sobre que fue un desastre el tema de Bitcoin, ahora que está en el precio que está, nadie habla ya de la adopción que hizo, de la decisión que tomó. Y es que es una hipocresía total, ¿no? La de todos los organismos internacionales, los países y tal. Pero bueno, yo creo que algunos, lo que comentábamos antes, lo van a ir adoptando sin hacer mucho ruido para que los competidores no se den cuenta. Y si Suiza lo adopta, también yo creo que va a ser un punto de inflexión en el entendimiento global de la importancia que tiene Bitcoin, ¿no? Totalmente. Y aquí lo que me parece más interesante es que Bitcoin funciona en base a incentivos. O sea, si actúas bien tienes unas recompensas, si actúas mal, pues evidentemente tienes unas penalizaciones. Pero a nivel
de estados, normalmente actuamos es a nivel de castigos. Constantemente es como que todo se penaliza. Cierto punto sí, se puede llegar a pensar que todo el mundo actúa mal o es delincuente hasta que demuestre lo contrario. Digo que es interesante toda esta base de incentivos que, por ejemplo, lo que comentas del Salvador, yo también me sumo a esa opinión de pensar que El Salvador puede dar un crecimiento impresionante en los próximos años, ya no solo porque, o sea, es que lo ha hecho, ha tenido las dos cosas muy bien, ¿no? Presentar un país seguro a nivel de ciudadano, de acabar con las maras, de tener un régimen muy fuerte contra la violencia, contra la delincuencia y demás, y luego presentar un lugar seguro económicamente para la gente que quiera atesorar Bitcoin, que quiera construir a base de Bitcoin. Entonces, posiblemente veamos en los próximos años migraciones de gente con mucho poder adquisitivo en Bitcoin que vayan a construir en la famosa Bitcoin City y que todo parta por ahí. A nivel de energía también están con el tema del volcán para minar Bitcoin. Creo que es muy, muy interesante lo que está haciendo Bitcoin, Salvador con Bitcoin. Pero me gustaría preguntarte un poco, por ir cerrando el episodio, por toda la contraparte, ¿no? Por las CBDCs. ¿Qué realmente viene por esa parte? Porque se habla mucho de China, ese control autoritario, que es el país que más cercano está a las CBDCs con aquel yuan digital. Tú que pasaste por allí una temporada, que también estás muy informado de toda esta parte, ¿qué crees que pueda venir con el tema de CBDCs y qué tan lejos estamos de aquello? Bueno, a ver, yo, por poner el hilo, ¿no? Yo creo que Bitcoin está construido para ir de abajo arriba, ¿no? Para traer libertad a los ciudadanos y que lo utilicen. Por desgracia, lo hemos hablado durante la charla, creo que el 5% de los ciudadanos llegará a tiempo y que el resto va a tener que utilizar soluciones que los gobiernos o que los poderes establecidos pongan encima de la mesa. Entonces, esto de las monedas digitales de banca central, ¿qué es? Pues básicamente es una moneda que a nivel de usuario en un principio no va a tener mucha diferencia a la hora de hacer pagos o de recibir pagos, ¿vale? Tú lo vas a llevar en el monedero, vas a estar conectado al Banco Central y probablemente lo vayan introduciendo con, bueno, pues con soluciones de, oye, te vamos a pagar el ingreso mínimo vital, o te vamos a pagar el paro, o te vamos a pagar la jubilación, o vamos a pagar a los funcionarios. En un primer momento, ese dinero que depende del Banco Central, que no depende del banco comercial intermediario, que tiene riesgos, ¿no? Los políticos que dicen, no, es que como los bancos invierten mal el dinero y la cagan, luego tenemos que rescatarlos y socializar pérdidas. Entonces, para no socializar pérdidas y que tengas ahí un prestamista de último recurso, que es el Banco Central, vamos a quitarles un poquito de riesgo y vamos a ser los emisores directamente de la moneda. Y en ese sentido, pues bueno, pues el mensaje por ahí puede calar, ¿no? Que haya imagínate que llega una crisis bancaria y financiera enorme, que quiebran muchos bancos y que no se pueden rescatar y mucha gente pierde su dinero. ¿Qué te van a decir el poder político? Te va a decir, oye, hemos encontrado la solución perfecta. Utilizar la moneda digital de banca central que no tiene riesgo de contraparte. Eso sí, no te vamos a dar intereses, la privacidad te la vamos a mantener, lo cual yo creo que es mentira, absolutamente mentira. Y va a funcionar igual que el euro tradicional. Y lo que van a abrir es una puerta trasera, que es la programabilidad de esas monedas y que te puedan definir o determinar determinados comportamientos de consumo, cómo puedes gastar tu dinero, en qué rango de distancia te dejan utilizarlo, que tenga caducidad, que puedas utilizar para pagar determinados productos y otros no, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el sueño húmedo del planificador central de decirte qué puedes hacer ya con tu dinero. O sea, ahora mismo por lo menos, aunque sea una porquería el dinero que usamos, pues en principio te lo puedes gastar para lo que tú quieras. Pero las monedas digitales de banca central le darían una capa de programabilidad, de trazabilidad, de pérdida de privacidad y de control político ya, pues de orwelliano totalmente, ¿no? O sea, es decir, que tú trabajas todo el mes y que te digan que te puedes gastar X o Y. Entonces va a haber un 5% de la población que yo creo que se va a dar cuenta antes de que introduzcan toda esta historia y tenga Bitcoin. Pues espero que sí. Espero que sí. Pero que vamos a vivir en un mundo orwelliano en los próximos 20, 30 años donde hay un control político increíble que no nos imaginamos a día de hoy. Pues hace 5 o 10 años, ¿quién nos iba a decir, ¿no? Que pasó todo lo que ha pasado con la pandemia, que estamos a las puertas de la Tercera Guerra Mundial y todo este tipo de cuestiones. Pues yo creo que con esto va a pasar lo mismo. No nos podemos imaginar que nos digan que no podemos comprarnos X kilos de carne o echar X litros de gasolina en el coche y que eso va a acabar pasando también. No, tampoco nos imaginamos que no nos iban a dejar salir de casa y ya lo hemos vivido. Efectivamente. Entonces,
Lo que pasa es que esto ya es una puerta trasera que está ahí, ¿no? Y yo creo que lo van a introducir en un momento de crisis y de desesperación social absoluto, en el que el banco con el que trabajas tenga un problema y el fondo de garantía de depósitos, que supone que garantiza hasta 100.000 euros, no te den el dinero y te diga el Banco Central y el político de turno, mira, te vamos a salvar, te vamos a devolver tu dinero, pero va a ser en esta nueva moneda que además es mejor porque no tiene riesgo y tal y cual. Y la gente pues va a tragar con eso, desgraciadamente. Bueno, aquí también nacen todos estos famosos conceptos de la ciudad de 15 minutos. De hecho, también el hecho de que sea programable este dinero, que la hacienda pública te pueda quitar los impuestos automáticamente, que hemos visto en China, que era por el reconocimiento facial, te quitaban el dinero directamente de la cuenta bancaria si tenías una multa o una sanción. Creo que por aquí yo invitaría, sobre todo con todo esto que has comentado, que me parece súper interesante, que la gente se informe, ¿no? Que muchas veces pecamos de de no escuchar la contraparte, ¿no? Escucha las dos partes, o escucha lo que te dicen de las CBDCs, escucha lo que te dicen de Bitcoin, escucha lo que te dicen de todo lo demás y fórjate tu propia decisión en base ya a tener una idea clara, una formación, una información de lo que está pasando, de lo que puede pasar y de lo que ha pasado históricamente, ¿no? Que al final se dice mucho eso de quien no conoce su historia está condenado a repetirla y creo que es que constantemente lo vivimos, con ciclos de mercado, con ciclos históricos, con ciclos socioeconómicos y demás. O sea que bueno, me ha parecido súper interesante, Javier. Te agradezco enormemente el tiempo y que te hayas pasado por aquí, que compartieras este café con nosotros, que aportaras toda esta información, toda esta cultura filosófica de Bitcoin, de qué es más allá del precio, que muchas veces nos centramos demasiado en la cotización que tiene el mercado y se nos olvida pensar también qué hay detrás, ¿no? Y entonces, me parece súper interesante. Creo que es un episodio que lo hemos intentado llevar a un punto de inicio a fin, de entender muy bien qué es el dinero, que si alguien no está familiarizado con Bitcoin, que vemos, mi familia es una de ellas, ¿eh? Yo he intentado transmitir este mensaje de manera fácil y sencilla, no lo he conseguido. Te digo que con este episodio podemos llegar también que la gente lo pueda compartir con sus amigos, con sus padres, con sus hermanos, tíos o con la gente que a lo mejor aún no entiende de qué es todo esto de Bitcoin y que esto va más allá de si Bitcoin cotiza en 60.000, en 40.000 o en 10.000 dólares en ese momento. Así que nada, Javier, de nuevo, por mi parte, darte las gracias y un espacio por si quieres decir un último mensaje o despedirte. No, pues te agradecerte a ti, Nicolás. Yo creo que todo este trabajo de divulgación y de compartir y de intentar llegar a tu familia, a tus amigos, con este mensaje es importante, que a mí personalmente me llegó mucho más por la parte humanista, social, histórica, ¿no? Que hemos comentado, que por la parte de la inversión, que bueno, que eso le llama la atención a todo el mundo como un activo más, pero que cuando entiendes todo el contexto y pones todas las piezas del puzzle, ahí es cuando la cabeza te explota y dices, hostia, que he vivido en un Matrix, que me han vendido aquí esta gente y que he currado por dinero que les beneficia a ellos y me están coartando mi libertad y me están robando cada día, ¿no? Entonces, cuando eso lo entiendes y entiendes por qué Bitcoin es tan necesario en tu vida para salir de esta rueda, te cambia la forma de entender el mundo y yo creo que para los próximos años pues te puede ir mucho mejor. Así que no, de todas formas, no confiéis en mí, lo que se suele decir, don't trust, verify, que todo lo que hemos conversado aquí, Nicolás y yo, pues que lo validéis, que veáis si es cierto o no y que leáis pues un par de libros, ¿no? La filosofía de Bitcoin, tú lo decías, de Álvaro de María, el patrón Bitcoin, y con esos dos libros ya vas a entrar en la madriguera del mundo de Bitcoin. Y el Y además Internet del se dinero, leen ¿no? Que bastante bien. comentabas antes también. ¿Cuál? El Internet del dinero de Andreas. Sí, el Internet, bueno, y Andreas Antonopoulos para mí es el mejor divulgador del mundo, o sea, de la forma de transmitirlo. Pero hay muchísimos libros en este Sí. ecosistema y lleva horas el aprender todo esto, pero merece la pena. Bueno, te cambia la vida, o sea que nada, si queréis tomaros la pastilla, como Neo con Morfeo, pues es la pastilla de nuestro tiempo, sin lugar a dudas. 100%. Pues de nuevo, Javier, muchísimas gracias por pasarte por aquí. A la gente que nos ha escuchado, gracias por acompañarnos un episodio más. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo fuerte. Adiós. Chao.